que es común. Eso se puede definir un poco mejor de dos maneras, ¿no? Las primeras serían el grupo de fuentes con afinidades entre miembros de ese grupo, ¿cierto? Entonces estamos hablando de una afinidad interna. Y el otro es un grupo también de fuentes tipográficas, pero que tienen afinidades hacia afuera, pero con otros grupos. Y eso me recuerda mucho el tema de las familias y los clanes, ¿cierto? Se parece mucho en ese sentido como a la noción antropológica entre grupo, clan, tribu, esas relaciones que son pues típicas de la antropología. Y ahí todavía un concepto más importante, incluso pues todos son grupos, pero entonces para qué sirven las familias tipográficas. Entonces hay que tratar de definir para qué sirve tanto una como otra. Acá me quiero concentrar sobre todo para qué sirven las dos, pero ese revuelto es necesario porque se da simultáneamente en una misma página. Todos los diseñadores lo hacemos. Todos los diseñadores a veces mezclamos tipografías, digamos familias tipográficas que no tienen nada que ver entre sí. Por ejemplo, nos ponemos a diseñar los titulares en Bodoni y el texto en Helvética o en Arial o lo que sea, ¿cierto? Entonces son familias tipográficas totalmente diferentes, ¿cierto? Y fuera de eso hay grupos diferentes dentro de sistemas de clasificación. Y eso lo hacemos todo el tiempo. Pero entonces, de fondo, ¿para qué sirve esa mezcolanza? Para entender de qué sirve esa mezcolanza, es importante acudir a la historia y tratar de ver cómo desde el principio mismo de la imprenta, desde el principio mismo incluso cuando comenzaron a aparecer libros, así fueran escritos a mano, así fueran hechos con pluma y tinta, ha habido siempre una necesidad, y esa es la necesidad de diferenciar, de jerarquizar, de ordenar, de hacer que no todo sea lo mismo. ¿Por qué? Pues porque no todos los discursos que hay dentro de un libro, dentro de una página, un volante o lo que sea, incluso una página web, tienen el mismo significado, significan cosas diferentes. Entonces ahí hay una intención clara de semantizar el contenido, de darle un significado. Entonces eso se verifica muy fácilmente viendo muestras a lo largo de toda la historia de la tipografía. Pude haber puesto muestras de toda la historia de la escritura, si quieren latina, incluso de toda la escritura humana, inclusive sin permitirme solo lo latino, pero me pareció ya demasiado. Entonces les muestro algunos ejemplos de cómo se jerarquizan, miren por color y por tamaño de letra, por diferentes texturas, diferente información. Claro, bueno, acá al lado derecho pues son notas a mano, entonces uno podría ignorarlas diciendo eso no es tipográfico, pero lo cierto es que el que lo lee, no le importa, el que lo lee. Y lo interesante es cómo se ve de diferente al texto al cual apunta. Y entonces ahí se ve claramente el origen de las notas al pie de los libros, por ejemplo. Miren esa diferencia de color tipográfico, esa diferencia de negro y de textura que produce una y otra, la claridad del título, que seguramente es hecho a mano, contra lo negro del texto y la manera como todo eso contrasta, ¿no? Son todos ejemplos históricos, inclusive si no tuviera solamente 3 fuentes, es un libro hecho con 3 fuentes, la del cuerpo de texto, ¿cierto? La letra pequeñita, las iniciales capitulares y las mayúsculas, pero las mayúsculas pues realmente parecen otra fuente, pero no son otra fuente. Dije 3 fuentes, sin pensar que realmente son 2. Las mayúsculas vienen con la fuente de las minúsculas, entonces no es otra fuente. Es muy sencillo, digamos, ustedes miren cualquier cosa, hagan ese ejemplo con cualquier cosa que vean, y ustedes verán incluso que dentro de una misma fuente hay diferentes como repertorios de letras que les ayudan a hacer ver esa información diferente. Es el caso de las mayúsculas, el caso de las versalitas, por ejemplo, que sirven para hacer ver la información de un modo un poco diferente, aunque sea la misma fuente. El origen de las itálicas está también permeado de esa necesidad o de esa búsqueda por diferenciar unas cosas de otras. Al principio era simplemente, la idea era otra fuente, imitar la escritura cancilleresca de esa época, del siglo XV de Italia,
pero con el paso del tiempo, ya en el siglo XVI en Europa, prácticamente no había fundición tipográfica que no mezclara tipos de letra cursivos que se conocían en esa época como itálicos, todavía les decimos itálica, porque tuvo su origen por allá, con el romano. El romano itálico suena como igual, ¿no? Pero el romano se refiere a la letra como derechita, digamos, y la cursiva itálica, esa otra que contrasta muy chévere y que hace ciertos énfasis. Entonces, eso, el fin último de contrastar, de diferenciar información con otra, estaba ahí. Pues más ejemplos me lo sé con Simón de Collins y Robert de Dienne, me lo sé con este caso de Inglaterra, de un libro que se llama Los viajes de Hakluyt, de Robert Barker, por acá hay más. Y si ustedes miran ese revuelto un poco extraño desde el punto de vista estilístico, tiene una función bastante clara, que es hacer que unas cosas se vean como esas cosas, darle identidad y diferenciarlas de lo demás, de los títulos, de las glosas, de los subtítulos, que son, digamos, influyen muchísimo en la lectura, en la manera como leemos información. Hay un tema también, pues, obviamente derivado del tema de las familias, que son los sistemas de clasificación, no entre comillas, porque tengo dudas de que sean realmente sistemas en la medida que sean organización de partes que trabajan como armónicamente para un fin. Que es una historia también muy interesante en la medida en que comenzó con la proliferación de tipografías. O sea, los sistemas de clasificación no aparecieron al mismo tiempo que la tipografía, sino que comenzaron cuando comenzó a haber gente que necesitaba, por ejemplo, datar escritos impresos, por supuesto, especialmente de la época de los incunables, digamos de los primeros 50 o 70 años de la imprenta, como de 1450 a 1520, y eran tipografías sobre las cuales no hay esas cosas que hay ahora, ¿no? La muestra tipográfica de Facebook, ¿cierto? Y eso, que me permiten a uno datar con mucha seguridad la época de la tipografía y sobre todo la época del libro. De ese trabajito se encargaban sobre todo los bibliógrafos. Y este es un ejemplo del siglo XIX, después de William Blades, que vivió de 1824 a 1890, pudo ser bien de 1860 o 70. Y se trata de un intento de datación de las tipografías de un impresor inglés que se llama William Caxton. No confundir con Caslon, es otra cosa. Entonces Caxton es uno de los primeros impresores que hay en Inglaterra, estamos hablando de siglo XVI, 1500, no sé qué. Ese tipo pues imprimió un resto de libros y hay muchos de esos libros que no están adecuadamente datados. Y entonces este señor Blades se puso en el trabajito de encontrar todo lo que estaba impreso, de clasificarlo, tratar de saber qué iba antes, qué iba después, y cuáles son las diferencias entre unas fuentes y otras, todas de la imprenta de William Caxton. Entonces, así comenzaron los primeros intentos de clasificación, que no eran tanto morfológicos como por fechas o por otro tipo de motivaciones. Y eso ha pasado otras veces. Este es el caso de Conrad Hebler, que trató de hacer exactamente lo mismo, pero con otros libros incunables de Leipzig, que mucho después también aparecieron y fue necesario datarlos. Pero los primeros intentos de clasificación, así como serios en cuanto a forma de la letra, tratar de decir estas parecen formar no sé qué patrón y estas no sé qué otro patrón, o no sé qué otro grupo, aparecen en principios del siglo XX en Francia, el señor Francis Thibaudot, y de un sistema que, pues cuando lo publicó era así, de básicamente cuatro grandes grupos de las letras romanas. En detalle se ve mejor así, organizados por los remates. Entonces digo, las romanas son estas, ¿no? 3 con paticas y una que no tiene paticas.
Las tres compatitas, él dijo, debe ser estas, las exhibirían, las más viejas, digamos, las herederas de la pluma chata y de su inclinación. Las bidonas, que son básicamente herederas de la pluma de punta flexible, de esos grosores y cambios de grosor muy bruscos propios de esa pluma. Las egipcias, que son ya muy del siglo XIX, como esa especie de engordamiento parejo de las letras, tanto de unas como de otras, y las que después de eso uno le quita todas las patas y queda el mismo grosor parejo por todos lados, que le llamaron en esa época las antiguas o antiguas. Además hay una terminología que se superpone dependiendo del país. Les dicen a las sans de un modo, por ejemplo en Alemania les dicen antiguas a las sans todavía, pero en Francia y en muchos otros lados les dicen sans, como nosotros le decimos las sans serif. Entonces ese vocabulario además es absolutamente insoportable y hace que el entendimiento en tipografía sea un auténtico pandemonio. Después del siglo XX, un poco más adelante, quiero mostrarles no solamente intentos de clasificación, sino también qué estaba pasando en desarrollos de tipografías en ese momento, digamos, algunos casos de vanguardia en el diseño de tipografías, y este es uno de esos. Ya existían las sans serif se las inventaron en el siglo XIX, en 1816, es el primer caso documentado. Se piensa que pudo haber existido antes en algún otro lado, pero no hay impreso, y si no hay impreso y si no está datado, pues no podemos decir con certeza el año. Pero entonces la imprenta de uno de los herederos de William Caslon, este sí es Caslon, la familia Caslon, que siempre hay impresores, o durante varios siglos impresores. Imagínense ustedes, hasta el siglo XIX se llamaban además William Caslon todavía. Entonces publicaron un catálogo, una sans serif, y las sans serif se siguieron utilizando en Europa por mucho tiempo, durante el siglo XIX, luego llegó el siglo XX, pero nadie se había hecho la pregunta de, bueno, ¿será posible hacer una romana, una familia tipográfica romana, y que al mismo tiempo ese diseño se pueda trasladar a una sans? Y la primera vez que pasó eso fue aquí, por lo menos que se tenga noticia y que esté documentado. Es el caso de Jan van Krimper, un holandés, como su nombre lo indica, que diseñó esta tipografía Romulus, se llama. Esa es la época más o menos de Emil Gill y de Stanley Morrison y de toda esta gente de la tipografía. De Edward Johnston, pues miren, ahí está el trabajo de Eric Gill, un par de trabajos de Eric Gill. A veces los diseñadores incluso diseñan tipografías sans y serif sin darse cuenta, sin la intención de conformar una sola familia, pero hay un estudioso de la tipografía que se llama Martín Mayor, que ha encontrado tantas similitudes en cuanto a estructuras entre Gill Sans, la tipografía de arriba, que muchos de ustedes conocen, que se parece mucho entre otros a la letra de Don Johnston para el metro de Londres, están muy relacionadas, que uno fue profesor del otro. Entonces hay esa relación entre esa y otra tipografía de Eric Gill que se llama Johanna. Si ustedes cogen Johanna y con Eric Gill la comparan, parece como si Johanna fuera la versión serif de Eric Gill y viceversa, ¿no? la otra la versión sans de Johanna. Es muy interesante. Entonces es como si Johanna fuera Gill Sans, la otra Gill Sans, pero con a veces con en francés. Y llegamos finalmente a un momento de la historia de la tipografía, de los sistemas de clasificación tipográfica particularmente, años 50, en donde Maximilian Vox se propone hacer un sistema un poco más completo que abarcara muchas más tipografías, que fuera capaz de clasificar más tipografías, y llega con este sistema, ¿no? En el que clasifican 10 grupos que luego un mes después se volvieron 9, que son las manuales, las laterales, las reales, bidonas mecanas, lineales, incisas y escritas. Y aunque la intención de él no era meter ahí absolutamente todas las tipografías posibles, pues eso llevó a los libros de tipografía, y los profesores de tipografía leen los libros de tipografía, y los estudiantes a su vez escuchan la carrera del profesor de tipografía, y de un momento a otro una cosa
que era simplemente una propuesta para ordenar un poquito, para hacer más mercadeo de los tipos de letra, para facilitar de pronto la elección de tipos de letras, se nos vuelve el sistema de clasificación tipográfica por excelencia del siglo XX. Y entonces lo que no está ahí, eso no existe, o es malo, lo cual no es cierto. En los años 70, Aldo Novarese, otro diseñador tipográfico, seguramente lo reconozcan, así como en Los Simpsons, ¿no? Como presentadores o el actores, que lo conocen por eras, hay diferentes tipos de letras diseñadas por Fénix. Aldo Novarese, un diseñador de tipografías que dice, bueno, vamos a intentar otra manera de clasificar tipografías diferente a la de Vox. Y se encuentra entonces con una ampliación del sistema de Pivot, que era por remates. Entonces él no propone ya solo 4 tipos de remates, sino un montón más, y pues tampoco. O sea, no cabe en el todo. Por esa época miren lo que se estaba haciendo, aunque esto es del año 57, un poquito después, un poquito antes, perdón. Eso es de Adrián Frutiger, la primera familia tipográfica dicen serial. Eso se refiere a que a partir de una misma idea, a esa idea se le explota lo más que se puede todo el espacio de diseño, pero nosotros terminar, que se conocen todas las posibilidades expresivas de un mismo concepto, o sea, tratar de hacer como dice Peter Villard, diseñador de tipografías, como dice es el punto de vista del arquitecto, es diseñar desde el punto de vista del arquitecto, porque durante mucho tiempo en tipografía lo que se hacía era saquemos esta fuentecita a ver si pega, y si pega le hacemos una vuelta, por ejemplo, y si vemos que pega, le hacemos la itálica. Y como que no se pasaba mucho de ahí porque es una gran inversión, porque de pronto no vale la pena, porque de pronto no hay quien la use, porque además es supremamente tedioso. Entonces la actitud de Adrián Frutiger fue bastante diferente, muy precursora, además muy pionera. En los años 50, a finales de los 50, por esta época apareció Helvetica, que se parece además muchísimo a Universe. Pero la gracia de Universe es que pues, no solamente está mejor espaciada, digamos, mejor diseñada, más sensible de diseñar, sino que Frutiger desde el principio dijo, hagamos un sistema y vamos a sacarle lo más posible el jugo a esa idea y vamos a sacarle todas las bolas y todas las itálicas, inclusive condensadas, ¿no? Entonces él diseñó en esos ejes. Él no únicamente diseñó en el eje del grosor, sino que diseñó también en el eje de la condensación. Diseñó en esos dos ejes y planteó además itálicas para todas. Y bueno, eso le dio un sistema de 21 miembros. ¿Por qué no más? ¿Por qué no más si allá arriba hay huecos y acá abajo hay huecos? Pues porque no son útiles, no son calibres útiles. Técnicamente es posible, pero de pronto nadie los usa. De pronto son muy gordos, son muy flacos, son muy feos, son muy angostos. Y entonces no tienen sentido. Y fíjense que la palabra sentido ahí es transversal al diseño. Mucho más adelante, estamos hablando de finales del siglo XX, a Catherine Dixon, una practicante en una biblioteca, la biblioteca de Sunrise en Londres, le encargan el trabajito de organizar un archivo de tipografías, de muestras tipográficas. Entonces ella dice, bueno, ¿cómo voy a organizar esta cosa sin un criterio? Entonces tiene que inventarse los criterios, comienza a analizar y estudia la historia de la tipografía. Parte de lo que les estoy contando es de las cosas que ya ha dejado escritas, lo que hace finalmente es decidir que hay dos criterios grandes por los cuales uno puede organizar casi cualquier familia tipográfica. Por un lado, las influencias digamos que le dan origen, que le dan existencia, y por otra parte, atributos netamente formales. Entonces fíjense que es diferente. Esas influencias pueden ser históricas, pueden ser culturales, pueden ser de muchos tipos, y los atributos formales, que esos sí pues ya se materializan en la forma de la letra. Tengo problemas con el sistema de clasificación de todos modos porque no siempre es posible saber las influencias formales de algo. Entonces toca meterse demasiado con investigación de cada tipografía que la motivó,
y hay que conocer ese tipo de cosas, pero me parece a mí no muy práctico. O sea, es chévere estudiar algunos casos, pero no creo que uno pueda hacer eso una absolutamente en todos los casos, y ese sistema me parece que le falta algo. En el año 85 se publicó un libro en holandés primero de un profesor de la Real Academia de Artes de La Haya que se llama Henry Norsay. Este señor, que ya tiene más de 80 años, está retirado y todo, en ese momento propuso una cosa que se considera como pues, revolucionaria, y es pues primero a tratar de estudiar la tipografía desde el desarrollo de la escritura, desde la historia de la escritura, desde la manera como las herramientas han incluido en la escritura, y eso es el enfoque un poco de La Haya, que es muy interesante, muy efectivo además. Pero por otra parte, él propone olvidarnos de los sistemas de clasificación tipográfica y más bien tratar de mirar cuáles son los ejes que hacen que a partir de variaciones podamos tener cualquier forma posible de letra. Y eso es esto que les quiero mostrar a continuación. Eso suena un poco complicado, pero cuando lo vemos acá es absolutamente simple. Entonces, este es un programita que hicieron unos profesores de allá de la Real Academia de Artes de La Haya, me dejaron en unos computadores, a cada uno nos dejaron, nos daban un computador para que trabajáramos ahí, y el programita estaba ahí, y yo pues lo copié, lo pirateé, después no le digan a nadie. Pero pues a pesar de eso, yo creo que el fin es bueno, es mostrarles a ustedes justamente cuáles son esas ideas. Ese programita realmente no hace nada. O sea, no es que genere tipografías, como me han preguntado, no es que haga el trabajo por uno, no, nada. Es simplemente un modelo. Es el mismo cubito ese que vimos de Norsay, solo que acá es posible controlarlo. Entonces, lo que dice Norsay es que las letras pueden tener unos ejes, este eje que es el del ángulo, el eje de modulación, lo dice en la tipografía. Entonces acá tenemos claramente el eje torcido, inclinado, ¿cierto?, propio de la pluma chata, que es el instrumento que ha influido mucho más en la escritura, ha tenido mucho más tiempo para influir en la escritura occidental latina que cualquier otro. Y este es otro, una invención un poco más reciente, hacia el siglo XVII se lo inventaron, que es la pluma de punta flexible, y que se popularizó sobre todo en Inglaterra. Esa letra inglesa es hecha a partir de la punta de la pluma de punta flexible. Y Baudon y Didot y todas esas letras son como herederas de ese arquetipo y de esas posibilidades de la pluma de punta flexible. Entonces fíjense que entre una y otra no hay pelea, hay transiciones, hay posibilidades. Y entonces por acá están las letras transicionales, las famosas romanas transicionales, romanas de transición, creo que en algunos sistemas de clasificación les dicen reales. El caso es que son de un eje como ambiguo, ¿no? Uno no sabe si es totalmente diagonal, uno no sabe si es totalmente vertical, entonces los trazos evolucionan en un modo como ambiguo. Pero miren que entre uno y otro es posible tener diferentes posibilidades, ¿no? Entonces no estamos hablando de categorías discretas, diferenciadas entre sí, sino que estamos hablando de un espacio de diseño en el que todo es posible. Me pregunto qué ocurriría más allá y qué ocurriría más acá. El modelo no lo pinta, pero estoy seguro, ya con esa actitud, digamos, diferente, podemos imaginárnoslo, y eso tiene consecuencias en el diseño. Ese es un eje. Perdón, seca, la verdad. El otro eje es este eje, que es el de la cantidad de contraste. Fíjense que el tipo de contraste es una cosa, que es como el ángulo, digamos, que modifica la manera como los trazos engordan y adelgazan, si es que hay engordamiento y adelgazamiento. Y el otro, este otro, es en cambio el eje de la cantidad de diferencia, o de la diferencia, mejor para no ser redundante, entre lo más grueso y lo más delgado. Entonces podemos tener una diferencia máxima. Yo creo que todavía puede haber más diferencias, todavía más hacia allá pueden los finos desaparecer por completo, ¿sí o no? Y la diferencia mínima, que es, bueno, ninguna diferencia entre gruesos y finos. Entonces es concebible otra manera, otro rango de posibilidades.
Y hay otro que es elemental y muy importante, que es qué tan gorda puede ser la letra y por supuesto qué tan flaca. Digamos que este modelo llega hasta acá por cuestiones técnicas y llega hasta acá también porque así lo planteó Norsay, pero estoy completamente seguro de que podemos ir mucho más fino y acaso un poco más grueso, ¿no? Bueno, el caso es que cuando uno combina una cosa con otra, uno deja de ver relación, uno deja de ver cajitas y comienza a ver relaciones. Y entonces acá podemos armar, no sé, Lucida o Gil Sans, inclusive la versión normal, ¿cierto? Esto ya se parece a Gil Sans, Massa se parece a Gil Sans, y acá aparece Helvética, ¿cierto? Y entonces comienza uno a entender muchas cosas que antes no entendía. Hagamos Bodoni, por ejemplo. ¿Cómo es Bodoni? Bodoni es de contraste muy alto, el eje de contraste es este. Bodoni. Entonces miren, hay un puente directo entre Bodoni y Helvética que sin este modelo de Norsay no vemos. Y bueno, eso es lo chévere del cubo de Norsay. En la Real Academia de Artes de La Haya, el énfasis también es muy técnico, entonces nos ponen hasta programar. Y yo que soy un burro con la programación, pero esa gente de allá es tan buena que hasta cuando uno es muy burro, yo soy re malo para la tecnología y eso, pero fui capaz de hacer esto, de conseguir una especie de unas letras, digamos, hechas apenas a partir de puntos, pero que se comportaran un poco a partir de valores matemáticos, al azar, en cierto rango. Claro, es un al azar, pero no cualquier número, es un número de rangos diferentes. Y ese comportamiento al azar yo lo programé acá y dibujé diferentes letras. Acá está el código de cada una. Este es un lenguaje que se llama Python. Este es, por ejemplo, el código de la L, el código de la N, el código de la O, el código de la U. Bueno, y cuando uno corre el programita pasa esto. Entonces cada vez que lo corro me toma valores aleatorios dentro de ese rango, dentro de ese rango, y me produce las formas de letras más locas. Yo como soy tan malo no fui capaz de programar las curvas, porque no se puede escribirlo por código y bueno, me quedó grande, pero con esto me quedó súper claro que realmente la forma de la letra puede ser cualquiera, no estamos hablando de una única posibilidad, ni de cajitas, ni de nada de esas cosas de los sistemas de clasificación tipográfica. Y esa idea de Henry Norsay, pues yo no sé de dónde la sacó, pero me suena a soy de astronomía y entonces he leído algunas cosas sobre eso. Y es en el siglo XX, cuando a principios del siglo XX, cuando surgió esa idea muy debatida sobre el Big Bang y el origen del universo, al mismo tiempo comenzaron a clasificar estrellas. Comenzaron a clasificarlas y a hacer inventarios muy cuidadosos. Ya llevaban algún tiempo incluso datos de brillo de estrellas, brillo aparente, distancia aparente de estrellas, pero no se sabía nada con certeza. Entonces comenzaron a medir valores de la descomposición de la luz, la manera como la luz se descompone en un prisma, no solamente para saber la composición química de esas estrellas, sino también para saber la temperatura y otros datos. Y entonces comenzaron a cartografiar los astrónomos de apellido Hartrum I y Russell, comenzaron a cartografiar todos esos datos y encontraron una correlación que sospechaban entre calor, cantidad de calor, temperatura de la estrella y su color, su brillo. Y entonces comenzaron a encontrar y tamaño además. Y entonces mapearon todo eso y les dio esto. Y comenzaron a aparecer patrones. Estos son patrones, o sea, observaron, tómenle no sé cuántos miles de estrellas pueden haber registrados en ese espacio, y comenzaron a encontrar esto que es la secuencia principal, lo llamaron, que son casi todas las estrellas, el 80-85% de las estrellas en nuestra Vía Láctea, por lo menos, entran dentro de ese secuencia que coincide pues como la evolución estelar. En un momento se conoció como la evolución estelar, de qué tan caliente o qué tan fría se pone a medida que pasa el tiempo, y comenzaron a aparecer
otras categorías, por acá las enanas blancas, por acá las casi gigantes, por allá las gigantes, a partir de muchos datos. Mi sueño es algún día hacer algo así con la tipografía para, en lugar de deducir categorías a partir de la simple observación, hacerlo con algún dato cierto, pero bueno, eso es parte del proyecto de investigación que estoy tramitando. Pero el asunto es que las ciencias informáticas, los computadores han influido mucho en nuestra comprensión de la tipografía. Me parece que ya ha quedado atrás un poco esa época en la que las tipografías son así y esa, y comenzamos a hacernos preguntas sobre qué formas pueden tener, qué tan gorda puede ser una letra, qué tan flaca puede llegar a ser, qué tan condensada, qué tan extendida. Eso sin las herramientas informáticas es bastante difícil. Este señor, Donald Knuth, no es diseñador de tipografía en absoluto, él es un matemático. Él le interesaba mucho poder publicar, él escribe software y para la publicación de libros y artículos él detectó una necesidad muy claramente, que es la de que muy pocas tipografías tenían los signos matemáticos y todas estas cosas necesarias para escribir ecuaciones y todas estas cosas que necesitan los científicos. Entonces dijo, pues si no hay, pues yo la hago. Y lo que hizo fue, además de hacerla, diseñar todo el sistema, pero a partir de código, con unas ideas muy similares a lo que propuso este señor Henry Moseley, interpolando absolutamente todos los valores y creando incluso un lenguaje de programación que se llama Metafont, pueden encontrarlo en internet, está documentado, a partir del cual uno podría, si tiene el tiempo, la paciencia, aprender el lenguaje de programación, los conocimientos matemáticos, etc., el interés, uno podría programar la tipografía que uno quisiera a partir únicamente del código. No estamos ahí realmente dibujando nada, sino únicamente programando el código. Son un montón de parámetros, pero se puede. Donald Knuth demostró que se puede. Y hablando de informática, hay otra cosa que hay que tener en cuenta en cuanto al sistema de clasificación. Este no es un sistema de clasificación tipográfica, pero es lo más cercano a un sistema de clasificación tipográfica, curiosamente, puesto en práctica. Ustedes saben, cuando están en el computador y de pronto no tienen la fuente, si o no que les sale un letrerito que dice sustitución Panose no sé qué. ¿Han oído hablar de eso? ¿Les ha pasado? El sistema Panose no es otra cosa que es un sistema de sustitución de fuentes que lo que hace es tratar de encontrar la fuente más parecida a esa fuente que ustedes no tienen en el archivo que tienen que abrir. ¿Cómo sabe el computador cuál es la fuente más parecida? Pues no hay manera, o sea, el computador no sabe nada. El computador lo único que puede hacer es hacer comparaciones de datos, si acaso, procesar datos y ya. Pues el sistema Panose que se inventaron, que además lo implementó años después Hewlett Packard, ahí está el nombre del inventor, es que no me acuerdo, Benjamin Bauermeister de 1985, lo adquirió Hewlett Packard de 1995. Ese sistemita, que además hizo muchos programas, muchas aplicaciones, no solo de diseño, todas las que utilizan la tipografía, consiste en que dentro de la información de la fuente están definidos unos parámetros, y esos parámetros son estos de acá. Entonces, que la forma de la serifa, que la herramienta en la que está inspirada la letra, que la clase, no sé, que el peso, y dentro de cada uno de esos parámetros, cada cifra, cada hueco, digamos, dentro del formulario que uno llena cuando uno diseña una fuente, uno mete un número, y ese número significa alguna de esas alternativas que están pintadas ahí dentro de cada producto. Pues ese es un sistema maravilloso, sería un sistema maravilloso de sustitución, pero que casi nunca funciona por una sencilla razón. Los que diseñamos fuentes, me da culpa, me incluyo, rarísima vez incluimos la información del sistema Panose después de que diseñamos una tipografía, porque es un aspecto de producción, no es un aspecto propiamente de diseño. Entonces da jartera, ¿cierto? Es una manera, es como nombrar bien los archivos, es una cosa que uno dice, pero puede ser necesario, puede ser muy importante. Esa información está en cada fuente, a veces son puros ceros.
pero si está bien diligenciada, son un montón de numeritos que tienen sentido, tienen diferentes sentidos y ayudan a identificar una fuente. ¿Pero para qué? Pues para que el computador coja el número más parecido, él compara cada casilla con cada espacio con el otro, y de esa manera es que él sabe, él apuesta cuál puede ser la más cercana. Se imaginan que uno mapeara en algún espacio, así como las estrellas del sistema de clasificación de Hertzsprung-Russell, que uno clasificara, que uno mapeara, representara en ese espacio esa información panosa. Me gustaría ver otra pregunta que me parece chévere. Y bueno, por esta época miren las familias tipográficas que ya se están haciendo. TeSys, que es uno de los sistemas tipográficos más complejos jamás concebidos, con sans serif, semi-sans, semi-serif, mezcla, semi no sé qué. Bueno, es súper complicado, no solamente digamos, en la concepción de subfamilias, sino que tiene un resto de calibres y de variables. Son 144, es una familia tipográfica de 144 fuentes diseñado por Lucas de Grauas. Y en eso estamos ya a finales del siglo XX, ¿no? Todo con herramientas informáticas. Y a principios del XXI, este sistema, ya de más de 500, diseñado por Gustavo Ferreira, pero para pantalla, una familia tipográfica para pantalla, para los internet. Ya es tan complejo que realmente no son las fuentes quien instala 500 fuentes, es absurdo, quien escoge 500 fuentes, sino que más bien él vende la aplicación, y la aplicación le genera la fuente que uno necesita a partir de un probador, y es mucho más digamos, razonable. Buen día se agarró también de la fascinación que tuve por el pluma flexible. Yo no conocía eso como la pluma chata. Antes de viajar allá en posgrado, hicimos muchos ejercicios de escritura con pluma flexible, y eso pues, me amplió enormemente el rango de posibilidades de formas. Y yo además no comprendía en absoluto el origen de letras como Baskerville y las Lidonas y Boulon, y eso me parecía absolutamente misterioso. Pero entonces cuando comencé a usar la pluma, pues encontré esto, que es una muestra de George Pickham, un calígrafo inglés, que bueno, hace varios siglos, ya 2 o 3 siglos, que tiene un excelente manual, publicó un excelente manual, se llama The Universal Penman, es algo así como el calígrafo universal, donde están todas las letras que él era capaz de hacer. Lo pueden descargar en internet. Y esta es la comparación entre esas letras de George Pickham. Él no era el único que las hacía, porque el estilo se está volviendo popular entre calígrafos y la herramienta también. Y esto es Baskerville. Y entonces, qué curioso, ¿no? Se parecen bastante. Y esta es la famosa pluma de punta flexible. Se las presento si no la conocen. En algún momento, si quieren, podemos hacer también algún taller o algo, pues no hoy, pero sí en el futuro, porque realmente es fascinante. O sea, si han usado la pluma chata, como que, bueno, ustedes aceptan unas cosas, pero cuando usan la pluma flexible, además que es absolutamente difícil de aprender a manejar, el cerebro les cambia, como que comienza a hacer otra la actitud frente a la forma de las letras. Estas son muestras en el tablero de mi clase de caligrafía para diseñadores en la universidad. Tengo una herramienta que le copié, a mí me encanta copiar. Le copié al profesor en la Haya, que nos enseñó caligrafía con punta flexible, pues yo se la copié, pues ya le regalé una copia de la herramienta. Pero entonces esa herramienta que le copié yo la uso para islas, y esos son los trazos que hace. Eso no es dibujo realmente, son los trazos que hace esa pluma con par de cabeza, y bueno, pues es muy interesante. Así queda, pues, eso sí, eso es mío, de la caligrafía itálica con esa pluma.
Entonces buen día salió de ahí, ¿no? Pues a veces hay argumentos que no tienen mayor sustento, porque buen día tiene esas formas así como todas orgánicas, como todas de vegetales, incluso pues porque me gustaban, pues, ¿no? Realmente para demostrar el punto que quería demostrar, yo podía utilizar cualquier forma y escogí eso. Entonces ya formalizando la buen día, ahora sí, por fin, imágenes de buen día, no dejamos de hablar de tanta carrera previa. El buen día realmente nació a partir de todas esas inquietudes, esas preguntas, pero yo comencé a formalizar eso pues, en bocetos como esto, que realmente no tiene nada de especial, excepto que me hice la pregunta de qué tanto puede parecer una Sans y una serie, así como les mostré lo de Romulus, ¿no? Pues comenzando como por de esa base de qué tan parecidos y qué tan diferentes pueden ser, planteé la familia. Pero en la medida en que iba desarrollando, haciendo dibujos, pues me di cuenta de que las posibilidades podían ser muchas más. Y yo dije, pues, ¿qué pasa si es más gorda o más flaca? ¿Qué tanto puede diferir? Y me propuse intencionalmente hacer que cada variable de buen día fuera difícil de clasificar en el sistema Gauss. Entonces lo reto a clasificar algunas de las variables de buen día en ese sistema, porque pues, el objetivo es que sean realmente difíciles saber eso dónde se metería. Esta es una idea de Adrian Frutiger, porque ahí está el problema, les acabo de exponer el problema, pero no la estrategia entonces que usé, teniendo en cuenta que todas las letras deben ser distintas, ¿cierto? Y deben ser clasificables, pues entonces ¿cómo hago para que tengan algo en común y se puedan considerar familia? Entonces yo dije, Frutiger dijo una cosa muy interesante hace años y la pintó de esa manera. Él dijo, es que cuando uno diseña una familia, es muy probable, en muchas familias, pasa que el diseñador como que absorbe un arquetipo de la escritura y comienza a diseñar todas con un esqueleto común. Entonces yo dije, esqueleto común, eso me parece chévere. Y cogí esa idea, se la trasplanté a Buen Día, y a Buen Día por eso tiene todas, lo único que tienen en común es un esqueleto en común, es lo único. De resto pues traté de hacer que todos fueran bastante diferentes. Y así pasa cuando uno la superpone, ¿no? Pues letra por letra queda así. Y entonces así, ese es Buen Día, desafortunadamente es una tipografía en la que por esa búsqueda, digamos, y la búsqueda de la inclasificabilidad, pues eso implicaba renunciar a las ayudas tecnológicas. Hoy en día las familias tipográficas se producen por interpolación. Uno diseña la normal, digamos, y la bola, ¿cierto? Y si tienen el mismo número de puntos, el mismo número de contornos, y todos los contornos están en la misma dirección, uno puede interpolar y sacar extra ball, super ball, ultra ball, extra black. O uno puede sacar super thin, hairline, super light, o uno puede sacar cualquier cosa en la mitad. Y por eso hay familias tipográficas hoy en día que vienen no normal, bol itálica, sino 20 calibres, todos con sus itálicas, pues porque comienza a ser a partir de 4 tipografías, 4 masters, digamos que lo digo, es absolutamente eficiente producir 1000 variables en una sola fuente. Entonces, realmente eso ayuda muchísimo al diseño, porque no solo dibuja 4, por ejemplo. Entonces en el caso de Buen Día, pues me tocó dibujar 6 y no son interpolables. Entonces cada tipografía está dibujada con un número particular de puntos, no se pueden deducir, digamos, intermedios. Tal vez las únicas que aguantan eso son esta y esta, que pueden tener el mismo número de puntos, pero las otras no. Entonces, eso plantea unas limitaciones bien tremendas, pero me lo propuse, digamos, no fue un resultado accidental. Esta es la relación entre la normal de trazo interrumpido y la itálica de trazos cursivos.
Y así está hecha la familia, ¿no? La Palo Secofina, una calibre para texto, con su itálica, una para textos al pie, es un poco más gorda y más espacio entre letras, porque aguanta una traducción, la egipcia, como para hacer énfasis, especialmente en relación con esta de arriba, eso sería la negrita, y una muy negra pues para titulares. Desde el punto de vista ya como morfológico, hoy en día es así, todas esas formas son derivadas de la pluma flexible, salen de la pluma flexible, entonces no tienen realmente nada de muy espectacular, pero pues me gustaban, me parecen muy bonitas, como muy latinas, ¿no? en el posgrado, siendo el único latino de esa promoción. Como soy muy perezoso, hay algunos aspectos que tienen las letras en común, aunque no es necesario. Ustedes miran muchas tipografías que son el rasgo de la A, de la D y de la U no son el mismo, pero en mi caso yo decidí hacer todo eso igualito, no solamente porque la textura como que se veía bonita, sino porque necesitaba ahorrar tiempo, necesitaba poder copiar y pegar eso. Y hay otros rasgos también que le dan mucha identidad, eso sí no son copy-paste, pero se parecen mucho también. Las diagonales, por ejemplo, todas las volví como un poco abombadas, curvas, ligeramente curvas, con la intención de, por un lado, que se parecieran a las otras letras que no tienen diagonales, sino que son letras rectas. Como han visto, muchas letras envolvidas son como muy orgánicas. ¿Cómo hacer que una diagonal que normalmente es derecha, recta, dura, pues exude algo orgánico? Entonces pues, yo dije, bueno, hagámosla así, y creo que funcionaba además para toda la familia y lo implementé. Este es el juego de caracteres hasta el momento, está en expansión y espero completarlo este año. Y esta es una muestra, pues parte del trabajo que tocó entregar, y así se ve pues cuando comparo un calibre con otro, exactamente el mismo texto. Y bueno, estos ya son únicamente muestras, esto es lo que presenté para Tipo Latino 2012, salió seleccionada como pues una de las tipografías latinoamericanas chéveres del grupo, son 70. De ese último periodo de 2 años, un amigo que en Alemania la utilizó en un catálogo de exposición de Diego Frida y otros revolucionarios. Así se ve en el catálogo y en la exposición. La usó también en carátulas. Esto fue para un sistema de señalización temporal que se hizo con Stuart Davis Lee, es un trabajo de mi estudio. En la época del Bicentenario se inventaron una cosa de la ruta que se llama la ruta del Bicentenario, pero solamente tenía que durar unos pocos días, entonces por eso se ve un poco como raro, como pobre, como improvisado. Este se ve un poco más chévere, los globos en el centro de la ciudad marcando los puntos a partir de un mapa que se regalaba, bueno, entonces se veía como chusco. Se veía bien ahí un día. Perdón, no rolo, ¿no? Chusco. Se está usando también en este libro. Este libro es una colección de libros para que los niños aprendan a leer y a contar, y los colores, una serie de Alfaguara. Todos libros de autoría de este señor Olga Cuellar, se especializa en escribir libros para niños, pues las ilustraciones, quiero decir, y las letras son mías. En este otro trabajo también se utilizó un sistema de señalización para 22 municipios de Dinamarca. Yo no tuve nada que ver en la elección de esa tipografía, pero me parece agradable que considere que algún día puede servir para un sistema de señalización, porque definitivamente no está diseñada para eso. Me parece chévere, pero pues no sé realmente la razón. Y también se ha utilizado en otros sistemas de señalización, y creo que le están sacando jugo a la licencia. En el centro de Bogotá, esa fue una foto con un amigo pasando por la Candelaria. Ahí surgió como una necesidad con el gobierno, la alcaldía mayor, de señalizar los puntos turísticos más importantes del centro de Bogotá, de importancia histórica y demás. Y bueno, pues así es como quedó.
en el Museo Nacional también lo están utilizando y en la exposición del Bicentenario, ojalá algún día puedan pasar por allá por Bogotá y ver cómo hoy día se están usando muchas cosas. Ojalá que les guste, ojalá también la puedan usar ustedes, le den algún uso chévere y me pasen las imágenes para compartirlas en otras charlas. Esa es la historia de Buendía. Realmente pues, ha sido un trabajo muy satisfactorio, me ha dejado muchas lecciones, muchas enseñanzas. Y lo mejor de toda tipografía que uno diseña pues no se pasa, no se daña, no vence y se vuelve un patrimonio cultural eventualmente pues, de la misma nación colombiana. Gracias.